Hola, ¿cómo están? Vamos a seguir viendo el PowerPoint que estábamos viendo. Medio pegado. Ahí sí. Ya dijimos que habían varias relaciones entre los individuos en una comunidad. Por ejemplo, se habla de competencia cuando escarabajos de la harina y el arroz se pelean por sus alimentos. Cuando ambas poblaciones son especies distintas, ¿cierto? Tienen algún tipo de efecto negativo una sobre la otra. Es especialmente acusada entre especies con estilos de vida y necesidades de recursos similares. Le hablé también de las hienas, ¿cierto? Con los leones, o las hienas con los chitas que viven en la estepa africana. Entonces, ahí existe competencia. También hablamos del comensalismo, que se produce cuando una especie se beneficia y la otra no se ve afectada. Así, por ejemplo, algunas lapas que viven sobre las ballenas. Algunas lapas que viven sobre las ballenas. Obviamente la especie que se ve beneficiada principalmente es la lapa, pero la ballena no le pasa nada. Existe algo parecido al comensalismo en esos peces que van adheridos a los tiburones, no sé si se han fijado. Incluso hay unos peces pequeños que al abrir la boca a los tiburones, ellos le comen todos los restos de comida que van quedando. Entonces hay un beneficio mutuo, no sería comensalismo, ¿ya? Se benefician esos peces pequeños y también el tiburón, porque se podría decir que esos peces pequeños le lavan los dientes. ¿Se acuerdan cómo se llaman esos peces que se adhieren a los tiburones? ¿Alguien se acuerda? Lo dejamos de tarea entonces. Entonces van viajando con los tiburones a donde ellos vayan. Hay otra relación también entre unas aves que se alimentan de los parásitos, de las garrapatas, de los elefantes, de los rinocerontes. Entonces se paran arriba de los elefantes estas aves o de los rinocerontes. No sé si de los hipopótamos también, y creo que no. Y estas aves se alimentan de esos parásitos. Entonces ahí también hay un beneficio mutuo, no sería comensalismo, ¿ya? ¿Por qué? Porque las aves obtienen su alimento y a su vez los elefantes se deshacen, ¿cierto?, de esos parásitos. ¿Alguna pregunta, alguna acotación que me quieran hacer? Entonces, los organismos están rodeados de su medio ambiente. El medio ambiente donde ellos viven se les llama hábitat y hablamos de la comunidad, o sea, de todos los seres vivos que viven en un hábitat. Por eso de ahí viene el término cohabitar, ¿cierto? Pero cuando hablamos de comunidad, recuerden que estamos hablando de distintas especies, ¿ya? O sea, hay varias poblaciones que están en esa comunidad. Por ejemplo, le hablé la otra vez de cuál sería la comunidad en Limache, por ejemplo. La comunidad en Limache no son solamente las personas, están las palomas, las garzas que viven en los árboles de Urmeneta, están las palomas, ¿cierto? Los gorriones, los tordos que viven en la ciudad, las loicas que viven en la ciudad, las tencas que viven en la ciudad, ratones seguramente hay, etcétera. Esa sería la comunidad. Entonces, ¿cuál sería la definición de comunidad?
es un ensamblaje de organismos producidos de manera natural que comparten un mismo ambiente y hábitat y que interactúan directa o indirectamente los unos con los otros. Es un ensamblaje de organismos producidos de manera natural que comparten un mismo ambiente y hábitat y que interactúan directa o indirectamente los unos con los otros. ¿Ya? O sea, una población influye sobre la otra, para bien o para mal. Dentro de la comunidad tenemos organismos autótrofos y otros que son heterótrofos. Los autótrofos, como les dije, son los que son capaces de producir su propio alimento. Aquí están solamente las plantas, porque son las plantas las que tienen clorofila y pueden obtener su propio alimento, los azúcares que necesitan para la vida, a través de la luz solar o la luz artificial. Los organismos heterótrofos son los que necesitan de otros organismos para vivir, ¿ya? Por ejemplo, los caballos necesitan de los pastizales, ¿ya? De los pastos, que son seres vivos, ¿cierto? De distintas especies. Cuando hablamos de pastizales, hay varias especies que son de alimento para los caballos, para las vaquitas, y hay otros que no son alimentos, ¿cierto? Porque les hacen mal. Ellos lo saben diferenciar. Por lo tanto, los animales vegetarianos y los carnívoros, ambos son heterótrofos. Estructura biológica. Se dice que hay dominancia por estructura biológica, por ejemplo, por altura de los árboles o por las raíces de un árbol. Estructura biológica, dominancia, por ejemplo, por el número de ejemplares o por mayor biomasa. Número de ejemplares se refiere al número, ¿cierto? Por ejemplo, de aromos en por ejemplo, el bosque de la sede. Ya en el bosque de la sede hay distintas especies de árboles, ¿cierto? Pero lo más probable es que la dominancia esté en los aromos, porque hay muchos. Entonces tienen dominancia por el número de ejemplares, acaparando qué cosa, los nutrientes y el sol. Mayor biomasa, bueno, si son muchos, obviamente van a generar mayor biomasa, o sea, masa del organismo vivo, la suma de ellas, ¿cierto? Por ejemplo, ¿quién creen que tiene la mayor biomasa en el planeta Tierra? ¿Quién creen que tiene la mayor biomasa de los organismos que viven en el planeta Tierra? ¿Se les ocurre o no? Ya, pues chiquillos, participen. ¿Quién tiene la mayor biomasa en el planeta? No importa que se equivoquen, porque no. ¿Quién creen ustedes que tiene de los organismos vivientes en el planeta o del grupo de organismos vivientes en el planeta? ¿Quién tiene la mayor biomasa? ¿Será el ser humano? ¿Qué creen? ¿Los elefantes? ¿Las ballenas? Bueno, una de las mayores biomasas del planeta eh, son los peces, por un lado, y por otro lado, mayor que los peces incluso son los insectos. Si sumamos toda la biomasa de todos los insectos que habitan en el planeta, es mucho mayor que la del ser humano, ¿ya? Solamente hormigas hay mucho más que seres humanos en cantidad, ¿ya? No sé si en biomasa, pero en insectos sí, sí los insectos tienen mayor biomasa que cualquier otro organismo en el planeta. Por eso hay comunidades enteras que se alimentan de insectos, ¿cierto? Hay mercados en China, en México, donde uno puede comprar, no sé, pues saltamonte, bueno, los insectos que se imaginen, incluso arácnidos, ¿cierto? Tostados o como anticucho, eh, frito. Entonces, se sabe que es una buena fuente de proteína, ¿cierto? Los insectos, y además son muchos.
esa dominancia puede significar que adelantan y acaparan el mayor espacio. Eso se lo doy por seguro en el caso del aromo, sobre todo en esta región, en donde rápidamente crecen y van tomándose la superficie y bajo la superficie con sus raíces y van asfixiando, ¿cierto?, las especies nativas como el litre, el peumo, el velloto del norte, que ya queda poco. Mayor contribución al flujo de energía, mayor contribución al flujo de energía o ciclo de nutrientes. Bueno, como todo organismo, consumen energía y entregan energía. A su vez, consumen materia y entregan materia. ¿Ya? La energía y la materia solamente pasa por ello. Entonces hay mayor contribución al flujo de energía o ciclo de los nutrientes, cuando hay dominancia, ¿cierto? Por estructura biológica. Controlan o influyen sobre el resto. Controlan o influyen sobre el resto. Por ejemplo, en el caso del león, son pocos, ¿cierto? Pero controlan o influyen sobre el resto de las especies que viven en la estepa africana. Estructura biológica nos habla de dominancia y también de diversidad. Por ejemplo, cuando hablamos de diversidad, hablamos del número de especies que puede tener una comunidad. Entonces hay comunidades que son más ricas que otras, ¿ya? Hay comunidades, por ejemplo, como la comunidad de la Amazonía, que es mucho más rica en especies que la comunidad, por ejemplo, del bosque valdiviano. ¿Ya? Hay muchas más especies en la Amazonía que en el bosque valdiviano. Entonces hablamos que la comunidad es rica o muy diversa cuando tiene muchas especies. Dice también abundancia relativa, equitatividad, abundancia relativa de una especie respecto de la otra, o que esa especie sea más abundante en ese ecosistema que en otro. Cuando hablamos de estructura física, estamos hablando que puede ser estructura vertical u horizontal. En general aquí estamos hablando de las plantas, los árboles. Entonces hay árboles que son mucho más altos, entonces dominan verticalmente y eso hace que eh, siempre, siempre estén acaparando la luz solar, ¿cierto? Por eso crecen las plantas para tratar de acaparar la mayor cantidad de luz solar, que significa alimentos para ellos. Entonces esos árboles le dan sombra a otros y no los dejan alimentarse como quisieran. Entonces se ven menguados en cuanto a alimentación y pueden hasta morir. Entonces, cuando hablamos de estructura física nos estamos refiriendo principalmente a las plantas. Dentro de las plantas están los árboles, obviamente. Estructura vertical y estructura horizontal. La estructura horizontal va formando parches, como les dije con anterioridad, ¿cierto? Parches, por ejemplo, de pastizales en una zona, en otra no. Parches de ciertas especies que están con una densidad determinada y en otra parte no están o están en menor cantidad. Entonces se habla de parches. Entonces la estructura horizontal forma parches y la estructura vertical básicamente se refiere a la altura de las plantas para acaparar mayor cantidad de luz solar. Condiciones ambientales cambian en el espacio y en el tiempo, ¿ya? Las condiciones ambientales que nosotros conocemos actualmente en la quinta región no siempre fueron así. Son cambiantes. Entonces, ustedes no crean que el cambio climático que está ocurriendo ahora es el único que ha habido en el planeta. Han habido varios ya. Por ejemplo, en la Edad Media había otra temperatura en Europa. En Europa, alrededor de Londres, había muchos viñedos en la Edad Media. Ya incluso hasta el día de hoy se conservan nombres de calles que rodean Londres con nombres de viñedos, justamente por eso. Habían 2 a 3 grados más de temperatura de la media actual, tanto en primavera, verano, como en invierno, en esa época. Estamos hablando de 3 grados Celsius más. Por lo tanto, el clima de Londres en esos años era muy distinto al de ahora.
Entonces había abundancia en Europa de agricultura y ganadería. Eso hizo que estas sociedades se enriquecieran, ¿cierto? Y ahí nace, ¿cierto?, el Renacimiento, porque había mucha riqueza y había mucho tiempo libre por la ganadería, por la agricultura, y empezó a florecerse toda la cultura. Todo esto debido a la diferencia de temperatura que había en esa época en Europa. Obviamente no era solamente en Europa, sino también en el hemisferio sur. Entonces, cambios climáticos han habido, es algo común y no necesariamente tiene que ver el hombre. Obviamente ese cambio climático que hubo en Europa no tiene nada que ver con el hombre. En ese tiempo no había prácticamente industrialización. Estructura dinámica de las comunidades, cambios a la estructura física y biológica a lo largo y ancho del paisaje. Entonces las comunidades y los ecosistemas son dinámicos en el tiempo. Se van produciendo cambios en la estructura física y biológica a lo largo y ancho del paisaje. A veces un incendio hace que retroceda, digamos así, la comunidad clímax que debería estar cuando está madura, ¿cierto? Una comunidad, un hábitat. Un incendio hace que retroceda eso, que pueden desaparecer incluso especies. No siempre los incendios son, bueno, la gran mayoría son culpa del hombre, ¿cierto? ¿Qué es lo que es la zonación? Son transiciones graduales y difíciles de definir entre los límites de las comunidades. Esa es la zonación. Entonces, en un mismo ecosistema, por ejemplo, podemos tener dos comunidades que se interceptan entre sí. Entonces tenemos, por ejemplo, esta zona que es habitada por ciertos árboles y esta otra zona también está habitada por otros árboles distintos. Por ejemplo, aquí lo que más hay son aromos y acá lo que más hay son peumos. Entonces a eso se refiere con zonación. Transiciones, las transiciones son graduales, ¿ya? No es que aquí, justo aquí donde termine la línea, ya no hay más peumos. Y a donde termina la línea roja, ya no hay más aromos. Siguen habiendo aromos, pero en menor cantidad, ¿ya? Con respecto a los peumos, siguen habiendo peumos, pero en menor cantidad. El límite no lo puede dar una línea, ¿cierto? Como, lo, como existe el límite, por ejemplo, de los países. Entonces, la zonación son las transiciones que son graduales y difíciles de definir los límites entre las comunidades. Entonces, aquí tengo una comunidad A y una comunidad P, ¿ya? Donde aquí abunda el peumo y aquí el aromo, pero no solamente el peumo y el aroma, hay otros, hay pastizales, hay insectos que están relacionados con estos árboles, entonces hablamos de comunidades. Existe también lo que llamamos el borde, que es el lugar donde se encuentran dos o más comunidades. El borde, entonces, es el lugar donde se encuentran dos o más comunidades. El ecotono es como el espacio que existe entre dos o más comunidades. Área de solapamiento de dos comunidades. Área de solapamiento de dos comunidades. Voy a tratar de hacer un ejemplo. Yo entonces aquí tengo una comunidad, ¿cierto? Acá tengo otra comunidad. Y acá tengo otra comunidad. ¿Ya? Donde en cada comunidad existen ciertas especies. Por ejemplo, en esta comunidad existen las especies X, punto y triángulo, ¿ya? Por lo tanto, cuando llegue a esta zona, también voy a encontrar X, puntos y triángulos, ¿ya? Aun cuando esos no sean propios de esta otra comunidad. Pero ahí está el ecotono, ¿cierto? El borde de estas dos comunidades. Aquí obviamente voy a encontrar más de estas especies triángulo, punto y X. Pero aquí también voy a encontrar una X. Y también puedo encontrar un triángulo, ¿cierto? Que es parte de esa comunidad, pero a su vez pasa a ser parte de esta otra comunidad. Esa es la área de solapamiento, el ecotono, área de solapamiento de dos comunidades. Y si acá, por ejemplo, en esta especie, en esta comunidad solamente encuentro estrellas,
y rectángulo, considerándolo como que fueran especies. Entonces aquí también puedo encontrar un rectángulo, ¿cierto? Que es parte de esta comunidad, la comunidad verde. También puedo encontrar una estrella acá. ¿Por qué? Porque es parte de la comunidad café. Y la comunidad café está solapada, ¿cierto?, con esta verde. Y aquí, por ejemplo, en esta otra, voy a encontrar las especies S y las especies P. Por lo tanto, aquí también puedo encontrar una S. Aquí puedo encontrar una P. Aquí también puedo encontrar una S. ¿Me van entendiendo o no? ¿Se entiende lo que es el ecotono? Y el borde y la zonación. Entonces, la zonación son transiciones que son graduales y difíciles de definir. No se pueden definir como los límites de un país. El borde es el lugar donde se encuentran dos o más comunidades. ¿Ya? Aquí se encuentran dos o más comunidades, ¿cierto? Y el ecotono es el área de solapamiento. O sea, todo esto que está acá. El área de solapamiento de las tres comunidades sería esta. Entonces, si aquí, por ejemplo, en esta comunidad acá habita un zorro, no significa que el zorro va a llegar justo hasta ese límite, ¿cierto? Y no va a pasar a esta otra comunidad. Obviamente también tiende a pasar una parte. Y, por ejemplo, si acá vive otra especie, también tiende a pasar a este otro lado, porque no hay límites, no hay muros que los contengan, pero se encuentran mayormente en sus propias comunidades. ¿Ya? ¿Alguna duda, alguna pregunta, chiquillo? ¿Dudas, preguntas? ¿Se entienden los conceptos? Cambio a través del tiempo en la estructura de la comunidad. Sucesión. Bueno, esto se nota de forma mucho más clara en las comunidades vegetales, ¿ya? En las comunidades de las plantas, en los bosques, por ejemplo. Entonces, por eso se pone como ejemplo el dibujo que va a aparecer luego. Entonces se habla de especies que son tempranas y especies tardías. Especies que nacen para dar lugar a otras especies y así sucesivamente. Entonces a eso se le llama sucesión. Cambio a través del tiempo en la estructura de la comunidad. Ahí tengo un ejemplo, ¿cierto?, de lo que sería una comunidad en los primeros años, porque imagínense que la comunidad era así, pero hubo un incendio, ¿ya? O una erupción volcánica que acabó con todos estos bosques maduros. A eso se le llama comunidad clímax, ¿ya? Cuando alcanza su auge esa comunidad. Entonces hubo una erupción volcánica o un incendio y ya no hay árboles, entonces tiene que partir todo de cero, sucesión. Lo primero que aparecen, por ejemplo, después de una erupción, son los líquenes, después de los líquenes los musgos, esos musgos van dejando materia orgánica para que puedan salir pastos, esos pastos van dejando materia orgánica para que puedan crecer los primeros arbustos, esos arbustos dan suelo y un grosor de suelo como para que empiecen a crecer los primeros árboles, hasta alcanzar nuevamente el estado clímax de esa comunidad. Hay especies incluso que crecen solamente para dar lugar a otras especies, ¿ya? Cumplen esa pura función, crecen para darle lugar a otras especies mayores y después desaparecen. Entonces es lo que llamamos sucesión. Entonces esto ocurre en los primeros años, años medios, y después en más de 100 años ya tenemos una comunidad clímax, como podría ser el bosque sur, ¿cierto? El bosque valdiviano. ¿Alguna pregunta, alguna duda?
Entonces se habla de especies tempranas, especies tardías, ¿ya? Y a su vez estas especies vegetales permiten que exista flora, ¿cierto? Aquí pueden haber conejos, ¿cierto? Liebres, pero acá ya no. Entonces hay especies que atraen, por ejemplo, ciertas abejas, ciertos mosquitos, que después no los voy a encontrar. Entonces también la flora está asociada a una comunidad de la fauna. Por lo tanto, la fauna que está en este lugar es distinta a la fauna que está acá, ¿ya? Va cambiando. Entonces, el cambio a través del tiempo en la estructura de una comunidad se le llama sucesión. Sucesión. Al ir avanzando la sucesión, la comunidad se vuelve más estratificada, permitiendo que ocupen el área más especies de animales. Con el tiempo, los animales característicos de fases más avanzadas de la sucesión reemplazan a los propios de las primeras fases, es lo que les decía, ¿cierto? Al ir avanzando la sucesión, la comunidad se vuelve más estratificada. En este caso, se refiere a la altura, ¿cierto? Cómo va formando estratos. Hay árboles que tienen esa altura, otros forman esta otra altura y otros esta otra, permitiendo que ocupen el área más especies de animales asociados a esas floras, ¿cierto? Con el tiempo, los animales característicos de fases más avanzadas de la sucesión reemplazan a los propios de las primeras fases. Es decir, aquí pueden haber ciertas especies que después no van a haber acá, ¿ya? Entonces, dentro de una sucesión podemos considerar sucesión primaria, sucesión secundaria. Entonces ahí estamos mostrando cómo un volcán o un incendio, ¿cierto? Puede provocar que la comunidad de climas desaparezca y parta de nuevo esa sucesión desde cero. Eso le llamamos perturbaciones naturales, como puede ser una luz, una erupción volcánica o un incendio. Por ejemplo, en los cerros de Valparaíso y Viña, es muy difícil que se alcance la comunidad clímax, ¿cierto? Que había antes de que llegara el hombre a esa zona. ¿Por qué? Porque todos los años o año por medio hay incendios, lo que hace que nuevamente parta la sucesión de cero, nuevamente parte la sucesión de cero, y ya los árboles incluso empiezan a tomar forma de arbustos, ya no son los típicos árboles, empiezan a como a atrofiarse esos árboles, a donde hay tantos incendios tan seguidos, que esa comunidad nunca alcanza a madurar, incluso los árboles se empiezan a comportar como arbustos y empiezan a tomar forma arbustiva. Eso producto de las perturbaciones tan seguidas. Entonces hablamos de sucesión primaria y sucesión secundaria. Inicia el proceso inicia el proceso de sucesión después de una erupción volcánica, ¿cierto? Pero a su vez eso puede crear diversidad. Por ejemplo, se sabe que la ceniza volcánica es un excelente nutriente, ¿cierto?, para las plantas, obviamente en cantidades moderadas. Con el tiempo el ecosistema llega a un estado llamado clímax, estado óptimo, dadas las condiciones del medio, en el que todo cambio posterior se produce muy lentamente y el emplazamiento queda dominado por especies de larga vida y muy competitivas. Ese es como un resumen de lo que estamos hablando. Entonces, con el tiempo el ecosistema llega a un estado llamado clímax, estado óptimo dadas las condiciones del medio, en el que todo cambio posterior se produce muy lentamente y el emplazamiento queda dominado por especies de larga vida y muy competitivas. Eso cuando se alcanza el estado clímax, ¿cierto? Vegetación tolerante a las condiciones ambientales autoimpuestas. ¿Ya? Se refiere a la que tolera, ¿cierto?, las perturbaciones, como por ejemplo las perturbaciones que ocurren en los cerros de Viña y Valparaíso, que les decía, que ya los árboles ya no crecen como árboles, uno ve que los litres, los péamos, todos crecen de forma como arbustos. Entonces, esa es la vegetación tolerante a las condiciones ambientales autoimpuestas. Existe un equilibrio entre producción primaria y respiración total. La producción primaria se refiere
a la producción primaria de materia, ¿ya? Materia, en este caso es la materia vegetal, ¿cierto? La biomasa primaria siempre son las plantas. Existe un equilibrio entre producción primaria bruta, que es la materia orgánica, ¿cierto?, generada por las plantas, y respiración total, entre energía capturada, ¿cierto?, a partir del sol y energía liberada, entre captación de nutrientes y liberación de los mismos. Entonces ahí vemos cómo las plantas cumplen la función de capturar energía y entregar energía. Por ejemplo, cuando un animal vegetariano se alimenta de una planta, está capturando aproximadamente el 80% de la energía que capturó la planta del sol. Pero si después yo me alimento de ese animal vegetariano, yo no capturo el 80% de la energía que capturó originalmente el sol. Voy a capturar aproximadamente un 40% o menos incluso. Entonces, por eso tienden a ser los animales más fuertes y más grandes los animales vegetarianos. ¿Ya? Por ejemplo, uno se da cuenta, un búfalo, un toro, son vegetarianos, ¿cierto? Porque captan, pero son musculosos, son grandes, ¿cierto? ¿Por qué? Porque captan la energía primaria, ¿ya? Que es la energía que de alguna forma almacena más la energía del sol. Entonces, se puede decir así que los animales vegetarianos son más eficientes en el uso de la energía. ¿Por qué? Porque así se alimentan directamente de las plantas que absorben y tienen y capturan el 80% de la energía solar. No así los carnívoros que capturan entre un 40 un 30% de la energía que originalmente capturaron las plantas. Entonces existe un equilibrio entre la producción primaria bruta, que son las plantas, ¿cierto? Y la respiración total, entre energía capturada y energía liberada, entre captación de nutrientes y liberación de los mismos. A su vez, estos nutrientes son liberados, ¿cierto? A través de las heces, por ejemplo, de las vacas que se alimentan de los pastizales. Entonces, esos nutrientes, gran parte de ellos vuelven al suelo y nutren para que otras especies puedan crecer de mejor manera. Comunidad con amplia diversidad de especies, una estructura espacial desarrollada y cadenas alimenticias complejas. Eso es cuando se alcanza la comunidad clímax, ¿ya? Entonces, con el tiempo el ecosistema llega a un estado llamado clímax, estado óptimo dadas las condiciones del medio. Entonces, cuando habla en el último punto, dice comunidad con amplia diversidad de especies, una estructura espacial desarrollada y cadenas alimenticias complejas, se refiere a eso. Cada individuo es reemplazado por otro del mismo tipo, la composición promedio de especies alcanza un equilibrio. Está hablando básicamente de las características de la comunidad clímax. Cada individuo es reemplazado por otro del mismo tipo, la composición promedio de especies alcanza un equilibrio. Existe un equilibrio entre producción primaria y respiración total, y la vegetación es tolerante a las condiciones ambientales autoimpuestas. Eso cuando se alcanza, entonces, la comunidad clímax. Los ecosistemas se mantienen en funcionamiento no solo por el flujo de la energía, sino también por la circulación de los materiales. Ustedes entenderán que la materia está compuesta por átomos, a su vez los átomos forman moléculas, hay un equilibrio que se produce entre los distintos átomos de acuerdo a su carga eléctrica, los que tienden a formar moléculas, ¿ya? Y esas moléculas, muchas de las cuales son de origen natural y que son claves, ¿cierto?, para la nutrición tanto de la flora como de la fauna. Así tenemos los aminoácidos, las vitaminas, las proteínas. Entonces los ecosistemas se mantienen en funcionamiento no solo por el flujo de la energía, sino también por la circulación de los materiales. Entonces aquí tenemos materia orgánica. A esto se le llama biomasa, la materia orgánica. Pero también la carne de los animales también es biomasa, ¿ya? No crean que biomasa solamente es lo vegetal, ¿ya? La carne de los animales y la carroña, ¿cierto? Los animales que mueren también conforman biomasa. Entonces, materia y energía fluyen juntos a través del ecosistema en forma de materia orgánica.
Entonces así como que se cumple el ciclo, ¿cierto? Crecen las plantas alimentan animales, los animales alimentan carnívoros, pueden ser carnívoros primarios, carnívoros secundarios, después estos mueren, ¿cierto? Y todo va volviendo a la tierra, a los suelos, como nutriente, y sigue el ciclo. El ciclo es, como bien dice, redondo. Entonces, tanto la materia como la energía va intercambiándose. Como dicen los principios de la termodinámica, la materia y la energía no se destruyen, solo se transforman, ¿ya? Van pasando de un organismo a otro. O sea, a eso se refiere. Materia y energía fluyen juntos a través del ecosistema en forma de materia orgánica. La materia y la energía están íntimamente relacionadas, ¿ya? Ustedes saben por la ecuación de Einstein, ¿es cierto?, que E es igual a mc cuadrado. Por lo tanto, la energía y la masa en algún sentido son prácticamente lo mismo. Se podría decir que la masa es energía concentrada. Entonces, cuando tenemos que energía es igual a masa por la velocidad de la luz al cuadrado, significa que hay una cierta igualdad entre la masa y la energía. Por eso dice materia y energía fluyen juntos a través del ecosistema en forma de materia orgánica. El flujo de energía en los ecosistemas es el que sustenta, ¿cierto?, la vida. Entonces, ¿quiénes capturan la energía primaria del sol? Las plantas. Después, ¿quiénes capturan mayormente esa energía? Los animales vegetarianos. Después, los animales vegetarianos alimentan a los carnívoros, pero que no son capaces de capturar toda la energía que quisieran, ¿ya? Porque la carne solamente traspasa un 30, a un máximo un 40% de la energía capturada originalmente. Entonces estamos viendo árboles, ¿cierto? ¿Cómo se fija la energía? Dice. ¿Cómo se fija la energía? Bueno, ya les explicaba que a través de la fotosíntesis, no solamente las plantas capturan la energía y la transforman en azúcares, en nutrientes para la vida, sino que también al respirar, ¿cierto? Capturan el CO2 durante el día y entregan oxígeno. Y el carbono ese pasa a ser parte de la biomasa del árbol. Por eso es tan terrible cuando hay un incendio, porque este árbol deja de producir oxígeno y además libera todo el carbono que fue capturado durante sus años de existencia al medio ambiente. Entonces, ¿cómo se fija la energía? La producción primaria se refiere a las plantas, ya a las plantas, a los vegetales. Producción primaria bruta, cantidad total de energía fijada por las plantas. Esa es la producción primaria bruta, cantidad total de energía fijada por las plantas. Uno lo puede calcular a partir de la biomasa que generan los pastizales, los árboles, los arbustos. ¿Cuál es la producción primaria neta? ¿Cuál es la producción primaria neta? Una vez que la planta ya utilizó su energía para su metabolismo, lo que queda es la producción primaria neta. Cantidad de energía que queda después de ser cubiertas las necesidades respiratorias y de metabolismo de las plantas. Esa es la producción primaria neta. Cantidad de energía que queda después de ser cubiertas las necesidades respiratorias de la planta. Eso es lo que pasa, por ejemplo, a los animales vegetarianos. Estamos hablando de materia orgánica o biomasa, es lo mismo. Cuando hablamos de los suelos, hablamos de materia orgánica, ¿ya? Entonces podemos decir que hay gramos o kilogramos por metro cuadrado de biomasa. Eso se calcula, ya se puede calcular. Basta que yo un metro cuadrado de pasto lo pese, lo puedo pesar en húmedo o lo puedo pesar en seco. Y hablamos de gramos por metro cuadrado. Entonces eso yo lo traspolo o lo prorrateo, ¿cierto? Si un metro cuadrado son 100 gramos de pastizales, por ejemplo, 10.000 metros cuadrados, que sería una hectárea, 10.000 metros cuadrados por 100 gramos, y ahí sí puedo obtener los kilos o toneladas, ¿cierto?, de biomasa que tiene una hectárea, y así lo voy prorrateando. Obviamente tengo que hacer muestreo de zonas que sean parecidas a otras que voy a multiplicar, porque hay zonas que tienen parches de pastizales y otras tienen menos pastizales. Entonces tengo que tomar varias muestras, ¿cierto?, de zonas
más pobladas por ciertas plantas y otras menos pobladas por ciertas plantas, y multiplicar esa biomasa en gramos por metro cuadrado dependiendo de cómo es la zona. Lo mismo que hablamos con el muestreo, no sé si se recuerdan. Entonces, cantidad presente en un momento dado, por ejemplo, si tomo la biomasa en agosto de los pastos que hay en los cerros de la quinta región, es mucho menor que la que hay en octubre, porque en septiembre, octubre sigue creciendo el pasto y hay más biomasa, que es capaz de alimentar más vacas, más caballos, ¿cierto? Eso es lo que hablamos como biomasa en gramos por metro cuadrado. Entonces yo, si por ejemplo tomo una zona en agosto de biomasa de un determinado pastizal, es bien probable que sea distinta a la que hay en octubre. Y es probable que en julio o en junio no haya biomasa en esa zona. No hayan pastos todavía, ¿cierto? Porque no, generalmente los pastos empiezan a crecer en agosto, septiembre, cuando se acerca la primavera, porque hay más sol y se dan las condiciones para que crezca el pasto. Entonces, el concepto de biomasa también es dinámico en el tiempo, especialmente en todo lo que es la vegetación. Va cambiando con el tiempo. La biomasa, ¿qué es lo que hace? Alimenta a los herbívoros y también a los descomponedores. Los descomponedores son los hongos, ¿cierto?, que se alimentan de las plantas o los árboles muertos. Hongos y bacterias, ¿ya? Que se alimentan de, ¿qué cosa? De la flora y de la fauna muerta. Esos son los descomponedores. A su vez, esos herbívoros alimentan y generan producción secundaria, ¿cierto? Producción secundaria, donde aquí hay menor cantidad de energía que es aprovechada por los carnívoros, ¿ya? ¿Qué cambio sigue la energía a través del ecosistema? Hay cadenas tróficas y también redes tróficas, ¿ya? O cadenas alimenticias y redes alimenticias. Entonces aquí hay un ejemplo de lo que es una red trófica. Lo voy a generar ahora. Ya, hay una red trófica, ¿cierto? Vemos cómo la producción primaria es aprovechada por los ratones, ¿cierto? Por las orugas. A su vez, las orugas sirven de alimentación a las langostas. Las langostas sirven de alimentación a las ranas y a los pajaritos. Las ranas, a su vez, sirven de alimentación a los reptiles. Esta culebra también sirve de alimentación a un águila, y esa águila también se puede alimentar de pájaros menores. Entonces hay una red trófica, pero todo a partir de la producción primaria, ¿cierto? Sin las plantas no hay vida. ¿Ah? Por eso es tan importante la botánica, las plantas, la agricultura. Sin la producción primaria, todo se pierde. ¿Ya? Ya, chiquillos, por hoy lo vamos a dejar hasta acá. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. ¿Dudas, preguntas? Chiquillos, ¿alguna pregunta, Constanza? No, profe, ninguna. Ya, nos estamos viendo entonces. Chao.